Muy buenos días, el tema de hoy es los dones. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, versos 6 al 11. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Es lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta el verso 13. Mire que acá encontraba cómo nos habla la palabra de los dones. Pero mire que son dones más que todo el servicio de los demás. A veces la persona piensa que le pide a Dios un don, pero es para gloriarse en ese don, o para demostrar que Dios le dio ese don, o demostrar que yo soy muy bueno en este don que tengo. Y algunos inclusive dicen yo tengo este don, sin darse en cuenta que son dados por el Espíritu Santo. Pero como dice la palabra, Pablo lo habla inclusive en 1 Corintios y lo dice cuáles son los diferentes dones que el Señor da, pero dice que el Espíritu los reparte con total liberalidad, pero que los da a quien quiere y como Él quiere. ¿Cierto? Dice que en el capítulo 12, 1 Corintios, dice cuáles son los dones que el Señor da, pero como terminando este capítulo dice, pero aún los quiere llevar a un camino mucho mejor, un camino excelente en cuanto a los dones, y lo lleva al capítulo 13, que es el camino del amor, un excelente, que sí, inclusive hace referencia a que el címbalo resuena, tiene diferentes sonidos, pero muchas veces no tiene armonía. Es precisamente cuando nos da la referencia que puede usted tener dones, pero si no tiene amor, es como ese címbalo que resuena, que no tiene sonido. Es ahí donde encontramos que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que muchos anhelan tener los dones, ¿cierto? Y pedir los dones al Espíritu Santo. Yo quiero tener el don de milagros, de profecía, de señales, bueno, los dones que nos habla el Señor acá en la palabra, pero cómo usted y yo debemos entrar a administrar esos dones, ya que el Señor a usted y a mí nos pedirá cuenta cómo estamos utilizando esos dones y cómo los estamos administrando, porque es que hay personas que los usan para su propio beneficio, y como que yo soy bueno en esto, Dios me dio este don, voy a usarlo para esto, y que como algunos inclusive manipulan los dones que el Espíritu Santo les da. Y como ya el Espíritu Santo no obra en la persona, sino obra es el enemigo, actuando a través de sus situaciones, circunstancias, palabras, pensamientos. Porque la persona muchas veces lo recibe, pero no lo trabaja en la dirección del Espíritu Santo, en la oración, en el ayuno, en el conocimiento de la palabra del Señor, para que el Señor le dé revelación y entendimiento cuándo usar ese don y cómo debe usarlo. Pero con el Espíritu Santo, vuelvo y le repito, quien da los dones es el Espíritu Santo. No es porque usted y yo los merezcamos, no es porque yo soy más sabio que la otra persona o yo soy mayor entendido, no, es el Espíritu Santo. La palabra dice que lo da como quiere y a quien Él quiere. Por eso dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos dada, y eso viene directamente por nuestro Señor Jesucristo, y la gracia que nos es dada a través de Él. Dice, si el de profecía usted se conforme a la medida de fe, ya que cuando nos habla de la medida de fe, es la fe que debe tener la persona sobre la palabra que el Señor le da para darle a otra, sobre profecía, una profecía que debe ser guiada por el Espíritu Santo y ojalá confirmada, basada en la palabra del Señor, para que sea directamente corroborada para la persona que el Señor le da. Dice, si es servicio en servir. Muchas personas, me toca servir, es que me toca el servicio en la iglesia, me toca servirle a esta persona. Entonces no viene del Espíritu de Dios, viene de su voluntad, de su orgullo, o de pronto por demostrarle a otra persona que yo quiero servir, pero cuando está sirviendo no le gusta ser corregida, ya que cuando el Señor nos enseña en el servicio se corrige, y se corrige cuando tenemos otras personas, las autoridades, nos orienta, direcciones, cómo es que tiene que acercar tal situación, tal cosa que necesitan que seamos en el servicio. En el servicio, disposición. Por eso acá se, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Y cuántas personas no están dispuestas? Puedan que tengan el conocimiento, pero no están dispuestas para enseñar. No tienen ese espíritu de enseñanza. Y muchas veces tienen el conocimiento, pero no sé enseñar. A mí no me gusta enseñar. Sí, yo estudio, sí, yo conozco, sí, yo entiendo, pero no enseño. A mí no me gusta esa vaina, no me gusta. Me estresa estar guiando a otros. No tiene ese servicio, no tiene ese don del poder dar la enseñanza. Dice el que exhorta en la exhortación, pero también dice que exhorta y reparte con liberalidad. Pero cuando una persona exhorta, tiene que exhortar con el Espíritu Santo. No es porque vea a la otra persona haciendo algo y le voy a llamar la atención y lo voy a exhortar delante de todo, le voy a decir,
tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, porque debe ser de edificación, no de destrucción, ya que el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y es precisamente cuando usted y yo presidimos, dirigimos, orientamos con solicitud, con disposición, con entrega, que podemos aceptar un consejo, una orientación. Una persona necesita que yo le enseñe, le oriente, le guíe, pero venga, no entiendo esta parte, ¿cómo hacerlo? Dice con solicitud, dice el que hace misericordia con alegría. Mire que el que hace misericordia no es que esté obligado a hacerlo, vuelvo y le digo, dirigido por el Espíritu Santo. El amor sea sin fingimiento. Cuando dice acá que el amor sea sin fingimiento, no es aparentar, por una fachada, frases como que salía de cajón, frases como que de adulación inclusive, pero no vienen del Espíritu, vienen inclusive de su vanidad, del egoísmo de la persona. El amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y es ahí cuando ustedes y yo vamos a seguir lo bueno, no acorde a lo que vemos en otras personas, acorde a las escrituras, acorde a la palabra. Y ahí es donde el Señor nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo. Porque al hombre muchas cosas le parecen buenas, pero va uno a la luz de las escrituras y se da cuenta que no es bueno delante de Dios. Puede que para el hombre sí, para Dios no. Amamos los unos a los otros con amor fraternal. Mire que cuando habla con ese amor fraternal, demostrable. No como habla anteriormente, no con fingimiento, no demostrarlo, aparentarlo entre los otros. Por eso lo dice aquí, dice que debemos demostrarlo, un amor fraternal. Dice en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, prefiriéndonos cada uno de nosotros en cuanto a cómo el ánimo está con la otra persona. Ser sencillos, transparentes, humildes, fieles, amorosos, entregados, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ya que hay personas que en la iglesia sirven, pero para que el pastor los vea o el líder los vea. Pero ¿cómo encontramos que los dones del Señor debemos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo administrar los dones, como son la autoridad, el poder? Y estos dones necesitan ser administrados con responsabilidad, pero también con la dirección del Espíritu de Dios. Y por eso lo encontramos en 1 Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí donde podemos encontrar lo que la multiforme gracia de Dios no es en mi conocimiento, no en mis estrategias, no en mi voluntad. Y es donde debemos ser diligentes en todo lo que el Señor nos está pidiendo, y es servir y servir con agrado. Y aquí Pedro habla que debemos ser buenos administradores, ordenados, estructurados, en cómo ser puntuales, diligentes, organizados en cada situación, circunstancia que se presente. Y es ahí donde el Señor viene y nos habla a usted de mí, cómo es que usted y yo estamos obrando o estamos actuando para cada circunstancia o cada situación. Y es donde podemos entender que el Espíritu Santo sí nos quiere usar a usted y a mí, pero cómo usted y yo podemos obrar y actuar guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Corintios 4:1-3, dice: así pues tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y es aquí cuando usted y yo todo lo hacemos primeramente dirigidos por el Señor. Por eso dice que tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, ya que usted y yo no somos administradores, somos administradores de los dones que nos da el Señor, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso no sabemos, no entendemos cómo administrarlos, manejarlos, pero el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos orienta cómo hacerlo y cómo obrar. Por eso dice: ahora bien, se requiere de los administradores que sean cada uno hallado fiel. Y es que esa fidelidad, nos habla el Señor, es en la fidelidad del Espíritu Santo, porque muchas veces queremos agradarle al hombre, pero no lo hacemos como para Dios, sino agradándole al hombre. Por eso todos debemos considerarnos como servidores para cómo debemos administrar esos dones. Buenos administradores dignos, pero íntegros en una sola pieza, dirigidos para como el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Y ahí donde el Señor nos quiere dar ese entendimiento, ese conocimiento en la palabra y en cómo obrar. Por eso lo dice en mi 1 Corintios capítulo 4:10-13. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora
como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y mire que acá nos da a entender que prácticamente cuando usted y yo a veces le servimos al Señor, pero también dirigimos con esa dirigencia, como que el enemigo muchas veces se quiere oponer. Pero aquí lo que nos está diciendo es que somos diferentes, porque somos ungidos por el Señor con dones, y esos dones que el Señor nos quiere dar a entender a usted y a mí en cómo obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso no sé si el Señor le ha dado dones a usted, pero no sabe cómo administrarlos, y de pronto usted se ha llenado de orgullo con los dones que el Señor le ha dado. Y no debemos pensar que estamos sirviendo al hombre, es primeramente a Dios, siendo buenos administradores y saber que cada uno de los dones que el Señor nos ha dado es para servir en cada momento, cada circunstancia, cada situación que el Señor permite en nuestras vidas. Por eso hay tanto tema en cuanto a los dones, pero aquí tocó una parte de los dones. Pero cómo es importante conocer los dones, cuáles son, cuáles el Señor nos ha dotado a usted de mí, pero cómo podemos ejercerlos guiados con la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.